Hoy vamos a hablar de la convivencia, de las relaciones, de todas aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor, algunas elegidas y otras muchas no. Compartir y convivir no es tarea fácil. ¿Qué necesitamos? ¿Qué hacer para evitar los conflictos? Pues esta pregunta y más la resolveremos en los próximos minutos en nuestra entrevista. Hola, bienvenidas a este podcast. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No Soy una Drama Mamá y autora del libro Mamá sin Dramas. Gracias por unirte a este espacio donde charlo con expertos de distintos ámbitos, desde la educación hasta la salud y el deporte. Convivir es también un arte. Saber tener relaciones sanas con aquellas personas que te rodean no es fácil, más cuando se trata de esas personas que no has elegido, que sencillamente la vida las ha puesto ahí. La familia, los vecinos, los compañeros de trabajo. Vamos a hablar en este episodio con la doctora en psicología Laura Rojas Marcos para que nos dé algunas claves para vivir en armonía con quienes nos rodean y para propiciar o evitar una relación y, por supuesto, para tener una buena relación con nosotros mismos, que al final eso es clave para entender el modo en que nos relacionamos con los demás. Laura, bienvenida. Hola, muy bien, muy buenas. Qué alegría estar aquí, tener la oportunidad de hablar de un tema tan interesante como son las relaciones personales. A mí me Sí. parece fascinante y nos afecta a todos, ¿verdad? Sí, es fascinante y además has escrito un libro sobre eso y es un poco sobre el que yo he hecho un poco el guión de esta entrevista después de leerlo, porque efectivamente es un tema fascinante, complicado, donde los haya. y Bueno, sí, yo creo que sí, sí. relacionarse es complicado, ¿eh? O sea, si no, no surgirían tantos conflictos en el día a día y, bueno, y en el mundo en general, ¿no? Pues sí, lo cierto es que, bueno, al fin y al cabo cada uno somos de nuestra madre, de nuestro padre, tenemos nuestra personalidad, nuestros objetivos, nuestro carácter, crecemos y nos desarrollamos en un entorno tan diferente, por lo tanto cada uno somos únicos y claro, como una pieza de puzzle y el aprender y a desarrollar esas habilidades sociales, esas habilidades comunicativas, aprender a compartir como decías, es un arte, como el arte de bailar, ¿no? Y bueno, pues a veces podemos bailar solos y otras veces, aunque yo diría que la mayoría de las veces estamos conviviendo con otras personas, ya sean personas elegidas, ¿no? Como pueden ser los amigos y la pareja, pero la mayoría son no elegidas, empezando por la familia, como decías, los compañeros de trabajo, los vecinos, los desconocidos con los que nos cruzamos por la calle. Ujú. Iba a decirte que sí, que a lo mejor antes de entrar de lleno en eso, a veces conviene diferenciar también que es un conflicto de convivencia normal o que es una relación tóxica, ¿no? Porque a lo mejor resulta que hay una relación tóxica y ahí ya no hay ninguna posibilidad de convivencia o de intentar resolver conflictos. Claro, pues mira, para empezar, todas las personas de todas las edades, ¿no? Podemos ser personas tóxicas en un momento dado. Y cuando hablamos de toxicidad, quizás debemos empezar diciendo que somos imperfectos, somos seres imperfectos que tenemos malos días, dificultades, miedos, inseguridades, y bueno, a veces eso se transmite. ¿No? En nuestras relaciones sencillamente nos levantamos por la mañana con el pie izquierdo. Por lo tanto, esa imperfección a menudo puede ser fuente de conflictos. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de conflictos? Pues probablemente de desencuentro, de discusiones, de malentendidos, ¿no? Esas fricciones que a veces surgen en la convivencia entre las personas, ya sea por un momento cuando estás en el autobús o en el transporte público, como en casa. Ahora bien, cuando hablamos de personas tóxicas, partiendo de que todos podemos ser tóxicos, quizás la línea que divide entre esa posibilidad de que todos podamos tener un mal día o responder malamente en unas circunstancias determinadas, a aquellas personas que de alguna manera hacen daño y quizás para muchas ese es su objetivo, ya sea de manera consciente o inconsciente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que, por ejemplo, son agresivas, agreden, insultan, humillan,
son personas egoístas, egocéntricas, no tienen consideración con los demás, dicen absolutamente todo lo que les pasa por la cabeza. Un término que yo utilizo, que no está en el diccionario, que es de hecho una palabra o un palabra, podríamos decir, son esas personas que son sincericidas, ¿no? Sincericidas, ¿no? Que dicen todo lo que piensan sin consideración, sin tener en cuenta los sentimientos de la otra persona. Y claro, esas personas al fin y al cabo hacen daño porque no están teniendo empatía. Y esa falta de empatía evidentemente está directamente conectado con conductas a veces perversas. Y también hay personas que sencillamente van a lo suyo, son narcisistas y utilizan a los demás, incluso manipulan. Y claro, en esa manipulación, aunque todos podamos manipular en un momento dado, ser manipuladores, ¿no? Hay determinadas manipulaciones, como las manipulaciones emocionales, el chantaje emocional, donde se utiliza el sentimiento de culpa como moneda de cambio para controlar, incluso hacer que la otra persona responda de una manera sumisa. Con esas personas hay que tener cuidado y desde luego si las podemos tener lo más lejos posible, mejor. Totalmente. ¿Para qué liarnos? ¿Para qué liarnos cuando ya la vida puede ser un poquito complicada? Entonces vamos a hacernos Efectivamente. también la vida un poquito más fácil, más amable y la vida de los demás también más amena, Claro, independientemente de los conflictos del día a día que son parte de la vida. claro. Y otra pregunta, antes de entrar de lleno en cómo nos relacionamos con los demás, también, bueno, tiene que ver con cómo nos relacionamos con nosotros mismos. ¿Cómo sabemos si somos buenos compañeros de convivencia? Bueno, ahí quizás a veces también depende del día, pero también depende de lo que hemos aprendido. Que hemos aprendido a lo largo de los años, sobre todo los primeros 20, 25 años, que hemos aprendido respecto a los valores y principios de la convivencia, que hemos aprendido sobre el respeto. Entonces, algo que has mencionado al principio que es muy importante es esa relación que desarrollamos con nosotros mismos. No olvidemos que nosotros somos nuestros primeros no elegidos. No elegimos nacer, no elegimos nuestras características, nuestra personalidad, ¿no? Venimos al mundo sin elegirlo. Por lo tanto, es importante, yo diría que incluso esencial, el conocerse, el saber identificar no solamente las fortalezas y las virtudes, sino saber qué es importante para nosotros, qué nos interesa y cuáles son nuestras prioridades. Y sobre todo, que le dediquemos el tiempo necesario a conocernos personalmente, pero también a aprender a conocer a los demás y a relacionarnos de una manera saludable con los demás. Porque en esa convivencia que a veces puede resultar bastante cuesta arriba, si, por ejemplo, no aprendemos a resolver conflictos, si no sabemos argumentar nuestro punto de vista, incluso a aceptar que a veces, ¿no? Tenemos que aprender a saber estar en desacuerdo y que no vamos a llegar, ¿no? a un acuerdo ni tener esa misma visión respecto a algo. Pero el respeto, ¿no crees? Es, yo diría que el primer pilar para cualquier tipo de relación interpersonal, incluso con la relación contigo mismo, la relación intrapersonal. Ujú. ¿Qué requiere convivir de forma saludable? Yo me acuerdo de un podcast que hice con Ale Rovira que decía, nuestra buena vida depende de la calidad de las relaciones que tenemos. Y yo decía, jo, qué gran verdad, ¿no? O sea, ¿qué requiere convivir de forma saludable? Pues para vivir y convivir con los demás y con uno mismo de manera saludable, lo primero es conocerse. Conocerse, como comentaba antes, pero luego también tener hábitos saludables. Hábitos saludables. ¿Qué hábitos, costumbres, actividades, ¿no? Comportamientos tenemos, ¿no? Más allá de la buena alimentación y, por supuesto, el cuidar nuestro cuerpo sin obsesionarse, sino de una manera razonable y con sentido común, pero también es muy importante que cuidemos nuestra salud mental y emocional. Y claro, cuando hablamos de salud mental, no es solamente la manera que tenemos de pensar o de
¿no? de dialogar con los demás, incluso con nosotros mismos, lo que se denomina el diálogo interno, sino también en esa salud mental está el cómo gestionamos la adversidad, los sentimientos de angustia, aquellas cosas que nos preocupan, cuáles son esas trampas mentales en las que caemos en ocasiones. Somos catastrofistas, repetitivos, obsesivos. Y luego está esa salud emocional, cómo cuidamos las emociones, nuestras emociones. Sabemos identificarlas y llamarlas por su nombre. Sabemos gestionar las emociones ajenas. Y cuando hablamos de emociones, estamos hablando de esos sentimientos y emociones positivos, ¿no? Las emociones positivas y las emociones negativas. ¿Cómo hemos aprendido en casa o a lo largo de la vida a manejar los momentos, por ejemplo, de enfado, de ira, de aversión o de asco y nuestras alegrías? ¿Cómo nos explicamos a nosotros mismos las cosas positivas y negativas que nos suceden? ¿Porque nos hemos comprometido y nos hemos esforzado o porque hemos tenido suerte? Entonces, claro, aquí es fundamental para poder tener una convivencia saludable con los demás y con uno mismo, el conocer qué es lo que estoy pensando y sobre todo que haya coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Qué bueno esto que has dicho. Qué bueno. Iba a pasar al punto has dicho tu coherencia y dices en tu libro que la confianza es el punto de partida de todos los vínculos afectivos. Vamos a hablar entonces de la confianza, porque ¿qué hace? O sea, ¿qué hace al final la confianza entre las personas o qué no permite la desconfianza, ¿no? en nuestras relaciones? Claro, la confianza, el pilar más importante, por supuesto, cogido de la mano del respeto. Cuando exploramos la confianza, toda relación, ya sea con otras personas, conocidos, desconocidos, los elegidos, los no elegidos, con nosotros mismos, todo parte de la confianza. Aprendemos, en primer lugar, aprendemos a desarrollar esa confianza desde que somos muy pequeños, ¿no? Desde que somos niños, eh, y donde anticipamos determinados comportamientos y si confiamos en que vamos a tener la respuesta que estamos buscando, si se cumplen esas expectativas, ¿no? Un niño que llora y que acude su mamá o su papá, pues confía en que si llora, pues recibirá la atención o la ayuda que necesita. En las relaciones, por ejemplo, de amistad, es fundamental la confianza. La confianza, por ejemplo, en la confidencialidad, en la lealtad, en la honestidad, en la sinceridad. En las relaciones de pareja también es muy importante la intimidad, pero la fidelidad, por lo menos para la mayoría de las personas. La confianza en uno mismo es donde parte todo, porque si uno confía en uno mismo, también quiere decir que conoce cuáles son esas fortalezas, esas debilidades, lo que es importante para uno, y también confía en que si se propone algo o la confianza en su capacidad para ser eficiente, eficaz, ¿no? De lo que se propone, pues lo puede conseguir con esfuerzo, por supuesto, ¿no? Eh, y claro, la confianza nos une a los demás, nos une a nosotros mismos y a partir de la confianza, ahí ya hay todo un campo precioso, ¿no? Que son lo que denomino las 10 Cs respecto a las relaciones saludables, donde entra pues el compromiso, la buena comunicación, la cordialidad, la contribución, la coherencia, los cuidados y algunos más. Entonces, es a partir de la confianza, yo diría que es el pilar principal de cualquier relación y sobre todo principio de relación. Si confiamos en nuestros compañeros de trabajo o en nuestro trabajo en equipo, ¿no? Pues es más fácil colaborar, contribuir, compartir. Entonces, trabajemos no solamente en, en en que queramos que los demás confíen en nosotros, es decir, ser personas confiables, sino también en darle la oportunidad a los demás en confiar. Ahora bien, a veces en la vida nos llevamos ¿no? momentos duros, Sí, chascos, ¿no? sí, te Caemos. iba a decir, ¿no? Que al final, si que alguien haya tenido una experiencia negativa,
¿Puede volver a confiar una persona que ha tenido una experiencia negativa? Por supuesto que sí, como poder, yo diría que todo parte de una decisión de querer confiar. Claramente a veces perdemos la confianza en alguien y qué decir en nosotros mismos cuando no conseguimos nuestros objetivos, incluso cuando fracasamos o cuando cometemos errores. Surge esa desconfianza o quizás un poquito de inseguridad, ¿no? Entonces la confianza se trabaja, se conquista y luego no hay que olvidar que como seres imperfectos también vamos a decepcionar en ocasiones o nos vamos a llevar la desilusión de que alguien o incluso nosotros no cumplamos esas expectativas o rompamos una promesa o cometamos un error de confianza. Entonces ahí, por ejemplo, es muy importante para poder recuperar esa confianza, ¿no? Que es una muy buena pregunta. eh, Tiene mucho que ver con enmendar, con perdonar, con pedir perdón, con reconocer ese error y incluso con saber perdonar, ¿no? El saber perdonar no quiere decir olvidar como si aquí no hubiera pasado nada, pero sí es aprender a pasar página, a soltar, a dejar atrás, a no dejarse atrapar por el rencor, el resentimiento, y quedarse atrapado en esa tela de araña que al fin y al cabo lo único que produce es sufrimiento. Pues sí. Otro de los puntos importantes que mencionas y que, bueno, ya has dicho en algún momento de la entrevista es la comunicación. Yo me dedico a la comunicación, ¿no? Qué importante es y a veces qué poca importancia le damos. Y hay una frase en el libro que dice: el lenguaje construye y destruye relaciones, somos responsables de lo que decimos, con lo cual ya no es solo cómo somos, sino cómo nos comunicamos. O sea, a lo mejor hay muchísima gente le falla pues esa parte, la comunicación, ¿no? ¿Cómo aprendemos a comunicarnos bien para no fastidiarla? Pues fantástico, porque yo diría que así como la confianza es un pilar y el respeto, la comunicación es esencial. Es la manera de transmitir nuestros sentimientos, expectativas, nuestros pensamientos, frustraciones y también deseos. Entonces, si aprendemos a comunicar, que además todos lo aprendemos desde que somos muy pequeños y en entornos muy diferentes, quizás la mayoría pues empezamos en el entorno familiar, pero no es el único sitio. También en el colegio, en el parque, con los amigos, con la familia, ¿no? Con los adultos, con personas más mayores, más pequeñas. Entonces, desarrollar una buena habilidad comunicativa nos va a ayudar sobre todo a vivir la vida que queremos vivir, a conseguir nuestros objetivos, a poder transmitir y sobre todo nos va a ayudar también a poder controlar nuestras emociones, a gestionarlas, porque si sabemos hablar y expresarnos, es una manera de gestionar, es una estrategia de afrontamiento el compartir para sentirnos mejor. Cuando hablamos de comunicación, no olvidemos que no solamente comunicamos con la palabra, ¿no? Como estamos haciendo tú y yo aquí y ahora, ¿no? Pero también comunicamos con el lenguaje no verbal, con el cuerpo, con la mirada, con los gestos, con las microexpresiones, pequeñas sonrisas o subimos un poquito la ceja o Hasta con los silencios comunicamos, ¿no? O sea, una exactamente. cosa que es muy típica es enfadarnos con alguien y nos hablan y silencio. Exactamente. Y ahí hay, que a veces se utiliza también, ¿no? Cuando estamos enfadados se utiliza el silencio y de hecho lo último que hay ahí es silencio, lo que hay es muchísimo ruido, ¿no? Porque el enfado también se transmite con el silencio. De hecho, las personas cuando castigan con el silencio, eso se llama la ley del hielo, ¿no? En inglés se llama el silent treatment, el tratamiento del silencio, y produce muchísimo dolor y es una manera de despreciar a alguien y no llega nunca a buen puerto, porque no deja de ser un abandono, ahí no hay una buena comunicación. Se comunica a través, en esos casos, con un lenguaje no verbal, pero agresivo, porque hay desprecio. Entonces no olvidemos, podemos hablar, podemos escribir, también es otra manera de comunicar, ¿no? Con nuestro cuerpo y también con la palabra, escribiendo. Hay muchas maneras de comunicar, así como en el silencio. Entonces el aprender a utilizar bien las palabras, el lenguaje,
¿no? El ser coherente. Pero claro, no siempre tenemos la oportunidad o incluso sabemos o hemos aprendido o nos apabullamos y no sabemos, ¿no? Y decimos cualquier cosa y no es exactamente lo que queremos decir. Ahí a menudo surgen los malentendidos. No es lo mismo lo que quiero decir y a veces lo que quiero decir no lo digo todo, digo una parte y luego está, no hay que olvidar cómo se interpretan los mensajes, porque también cuando somos los receptores de una información determinada, ya sea verbal o no verbal, también interpretamos esa, ese mensaje a nuestra manera y en relación a todo lo que hemos vivido. Entonces, comunicar es un arte. Y a veces lo que necesitamos es comprobar, incluso repetir lo que ha dicho la otra persona, lo que quieres decir es esto, para asegurarnos que lo que estamos diciendo o lo que estamos escuchando es precisamente eso. Entonces tengamos cuidado con los malentendidos y hagamos el esfuerzo por hacernos comprender y no olvidar que a veces somos nosotros lo que no nos explicamos bien y no es el otro que no nos entiende. Ya, así es. Ahí entran las interpretaciones, que ese es otro, bueno, es otro motivo de conflictos. Es que me ha Exactamente. dicho esto y cada uno, bueno, es que en el fondo estamos muy condicionados, ¿no? Por las vivencias y los pensamientos, sobre todo por las vivencias que hemos tenido. A lo mejor, o sea, se me ocurre pensar que, joder, es que esta persona parece que siempre me está diciendo cosas que tal, o a lo mejor es que yo estoy condicionada porque esa persona ya la tengo como atragantada. Exactamente, mira qué interesante, ¿no? A veces hay personas que sencillamente no tenemos afinidad, no tenemos esa sensación de conexión, no tenemos ese feeling, ¿no? Como que no, hay algo que no nos gusta, nos irrita. ¿De qué estamos hablando? A veces es incluso algo que inconsciente. Esa persona a lo mejor nos recuerda a alguien de nuestro pasado, ¿no? Que nos hizo daño. Pero a veces es el lenguaje de la intuición. La intuición, ¿no? La intuición es un tema que a mí me parece muy interesante porque está ahí, todos lo tenemos, se puede desarrollar y me gusta describirla como el susurro del alma, ¿no? Filosóficamente hablando. A veces hay una parte de nosotros muy interna que nos susurra y nos está diciendo que tengamos cuidado o que prestemos atención. Hay algo aquí que no me encaja, es como que percibo una incoherencia, pero no sé exactamente qué es. No puedo poner el dedo en la llaga. Entonces, también no debemos olvidar que nos comunicamos con nosotros mismos de muchas maneras, no solamente nuestro diálogo interno, que puede ser una comunicación positiva, constructiva, ¿no? Siempre, mientras más constructiva, mejor, incluso a la hora de hacer una crítica, ¿no? Pero luego está también el diálogo interno negativo, el destructivo, como mencionabas antes. Por ejemplo, las tiranías de los debería, y esto qué es, ¿no? Pero a veces nos hablamos y somos tiranos con nosotros mismos o con otras personas. ¿Cuándo caemos en las tiranías de los deberías? Y te aseguro que todos caemos en ella en algún momento cuando nos comparamos con otras personas o con lo que se llama el yo ideal. Lo que yo debería haber sido, hecho, dicho, lo que no debería haber hecho. Una cosa es aprender de los errores, ¿no? Y quizás no debería haber dicho, hecho Ujú. esto porque he hecho daño y he perjudicado, entonces uno puede aprender de errores, pero otra cosa es la fustigación, da ese látigo constante, ¿no? Que cuando caemos en debería haber sido una persona más alta, más inteligente, más guapa, más simpática. Todo en esta vida se puede trabajar, pero vivir en las tiranías de los deberías es un machaque terrible. Yo a veces lo describo como, sobre todo aplicado a uno mismo, como cuando uno hace una carrera consigo mismo y queda segundo. Vamos a pensarlo. Hacer una carrera contigo mismo y quedar segundo es una sensación terrible, ¿no? Que no soy suficiente. Haga lo que haga, no estoy a la altura. Esos sentimientos son muy destructivos y llevan a que una persona tenga un diálogo interno destructivo que no pocas veces no solamente afecta y tiene un impacto negativo en la autoconfianza, sino en la autoestima. Y claro,
Cuando nuestra autoestima está dañada, y no estoy diciendo que tengamos un mal día, un mal momento, sino dañada, ¿no? Y nos sentimos que somos menos, hay complejo de inferioridad. Cuando uno deja de quererse o no se quiere nunca, eso va a repercutir en la convivencia, en las relaciones con los demás, en el estado de ánimo, incluso en la salud mental y emocional. Por lo tanto, es importante cuidar las palabras, no solo hacia otras personas, sino hacia uno mismo. Has hecho mención a las intuiciones y en el libro hablas de ellas también. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? ¿Debemos o no debemos fiarnos de nuestras intuiciones? Bueno, creo que para eso es muy importante saber diferenciar lo que es la intuición de, por ejemplo, un sentimiento de miedo, ¿no? Y es verdad que a veces la intuición nos avisa de que algo es peligroso, que hay una amenaza, pero que sea una amenaza real. ¿Qué sucede, por ejemplo, con personas que viven en un estado de ansiedad constante? Como por ejemplo, hoy día estamos viendo con esta situación pandémica, hay muchas personas que han desarrollado trastornos de ansiedad. Y hay uno en particular que se llama trastorno de ansiedad generalizada. ¿Y eso qué quiere decir? Que vive en un estado de ansiedad constante todo el tiempo. Se convierte esa ansiedad como en una compañera. ¿Qué sucede? Que estas personas confunden a menudo lo que es su intuición que le está diciendo que hay que tener cuidado, hay una amenaza, con vivir en el miedo. Entonces, la intuición siempre hay que escucharla desde un lugar de calma, es algo profundo y también desde un lugar de lógica y un razonamiento lógico. Estar frente a un precipicio, si tu intuición te dice que no des un paso más, pues es lógico, escucha tu intuición. Si estás con una pareja o tienes algún amigo que no es coherente, que aparentemente es un amigo, pero después te traiciona, todo lo que compartes lo utiliza en contra tuya o te hace chantaje emocional, te hace sentir de menos. Siempre que estás con esta persona te sientes inseguro, te angustia, dudas de ti, tienes miedo. Y si tu intuición te dice, esta persona es tóxica para mí, no me viene bien, también diría que lo escuche. Pero, por ejemplo, hoy día, ¿no?, que estamos viendo a muchas personas que han desarrollado miedo a salir de casa porque sienten que todo es peligroso y temen contagiarse del virus y consideran que su intuición le dice que no hay que salir de casa y pasarse meses y meses encerrado, eso no es tu intuición, eso es tu miedo y quizás has desarrollado una fobia y eso se puede tratar porque no todo es peligroso. Entonces, si no sabemos diferenciarlo, ayuda a preguntar y consultar, pero a alguien con sentido común o un profesional que te ayude a diferenciar entre lo que es un miedo real o un miedo imaginario. Sí, bueno, es que has sacado el tema de la pandemia que además, justo en mi anterior podcast, que hablaba con un profesional de la salud física, de la actividad física, ¿no? Y decía que sí, que el estrés al final también lo que hace perjudicar a tu sistema inmune y es que al final, pues eso, el miedo, ese estrés, pues te está haciendo enfermar en el fondo. Claro, pero el miedo también hay que decir que es necesario. De hecho, el miedo probablemente es la emoción más importante para nuestra supervivencia. Y es lo que ha ayudado a que el ser humano, pues, hayamos llegado aquí, ¿no? Y no nos hayamos extinguido. Ahora bien, no es la única y la más importante, o sea, ¿no? A la única a la que tenemos que prestar atención. Al fin y al cabo, cuando el cuerpo está estresado, cuando estamos en un estado de miedo, cuando sentimos amenaza, aumentan los niveles de cortisol, que esa es la hormona del estrés, que es necesaria y la necesitamos para poder sobrevivir, para salir corriendo si tuviéramos un león delante. Pero ¿qué sucede cuando estamos conviviendo con esos niveles de estrés y de cortisol tan elevados de manera crónica? Pues que tiene un impacto en el cuerpo negativo. El cuerpo se acaba cansando, nuestro organismo se acaba viendo afectado y ahí a menudo afecta a nuestro sistema inmune y nos ponemos enfermos, tenemos dolores de cabeza, problemas
digestivos. Por lo tanto, el aprender a gestionar esas amenazas o ese estrés, que además yo creo que todos podemos estar de acuerdo que ahora mismo estamos viviendo una situación de estrés y tenemos días y días, pues es fundamental que cuidemos nuestro cuerpo, no solamente con la alimentación, no solamente con el ejercicio, pero con el descanso. Y ahí hay un tema del que me gusta mucho hablar o por lo menos mencionar, que es tener en cuenta las 3 Ds. Ds de descanso, desconexión y diversión. Es importante que aprendamos a desconectar mentalmente, a ayudar a nuestro cuerpo y nuestra mente a descansar, ¿no? El desconectar nos lleva al descanso. Y cuando descansamos también podemos disfrutar de esa desconexión y de ese descanso y nos regeneramos. Se disminuyen los niveles de estrés, se disminuye los niveles de cortisol y nuestro cuerpo se regenera, nuestra mente, nuestras emociones. Y ahí qué importante, por ejemplo, son los amigos también, tener buenas relaciones. Totalmente. Bueno, ya esta es una pregunta y es no sé qué percibes tú, pero ¿crees que se ha perdido la buena educación, los buenos modales? Porque mucho se dice, ¿no? Que es que ya no hay la educación de antes. ¿Crees que eso es así? Bueno, yo creo que en algunos aspectos, pues sí, la verdad, se ha perdido la importancia, el valor que aporta también en las relaciones, ¿no? En las relaciones de convivencia, en las dinámicas, en el trabajo, pero convivencia, por ejemplo, laboral, en la buena educación y por lo menos tener buenos modales que sean básicos, ¿no? No comer con la boca abierta, decir gracias, ser educado a la hora de pasar por una puerta, ¿no? Respetuosos con los espacios, por ejemplo, cuando estamos en el avión, en el transporte público, ¿no? Con el contacto, el espacio del otro. Eso es muy importante, ¿no? Para tener una buena convivencia, ¿no? Y quizás hay personas, pues, o que no le prestan atención, quizás le han perdido, ¿no? Pues no es tan importante, o incluso padres que están los pobres cansados y estresados, como yo no tengo tiempo para esto. Pero tengo que decir que las personas que aprenden, ¿no? A tener buenos modales, a comunicar bien, a tener consideración, eso está vinculado a la inteligencia emocional y a la inteligencia social. Las cosas le van a ir mejor, es que le van a ir mejor. Y se ha demostrado muchísimo en los estudios que las personas que tienen buenas relaciones y que tienen un buen trato tienen más éxito a la hora de trabajar con otras personas y en su convivencia. Y de hecho no dejan de ser personas que se sienten más satisfechas con su vida en general y llegan más lejos también. Y además alegran un poco es una cosa que ponías en el libro también, ¿no? Llegas, saluda, te vas, di adiós. O sea, una serie de cosas que dices tú. Pues es que no cuesta nada realmente, ¿sabes? Claro, pero alguien no lo tiene que enseñar. Es que no nacemos sabiendo esto. Y ahí es muy importante el no dar por hecho, ¿no? Entonces, el trabajo de los padres, de los profesores, de los cuidadores, ¿no? Y bueno, y también el interés que uno tenga, porque no todo el mundo tiene acceso, ¿no? A eso en casa, pero uno pues puede curiosear, puede preguntar, puedes aprender, pues anda ahora con las nuevas tecnologías pues el acceso tan maravilloso que tenemos a toda la información. Eso sí, yo ahí siempre recomiendo, si vas a buscar algo, busca en un sitio fiable y de confianza. Sí, eso sí. Bueno, para que cualquier relación funcione, debe haber reciprocidad. Sí, la reciprocidad es fundamental, también teniendo en cuenta, por ejemplo, que en una relación entre unos padres y un niño pequeño, el niño no puede ser igualmente recíproco con sus padres, ¿no? Y entonces, bueno, pues no todas las relaciones, evidentemente, se puede aplicar ese principio de reciprocidad, ¿no? Ese arte de dar y de recibir. Pero siempre, por ejemplo, en un entorno familiar o en la pareja o en el trabajo, todos podemos aportar y contribuir, ¿no? A la armonía y a la relación. Podemos ser recíprocos. Quizás tenemos que tener cuidado con lo que esperamos de los demás. A veces
podemos tener expectativas, ¿no?, de lo que me deben otros, lo que me tienen que dar, ese sentimiento de derecho, ¿no? Y entonces creo que es importante también ser honestos y ser objetivos y razonables respecto a lo que podemos esperar de los demás y también ser flexibles, ¿no? Y por supuesto ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Porque no hay que olvidar que porque alguien nos pida algo, tengamos que decir que sí. Y ahí el papel que tiene la asertividad, el arte de decir que no o de poner límites, es fundamental, porque si no, te vas a ver muchas veces avasallado, ¿no? Está muy bien ir con la actitud del sí y positivo en la vida, pero también hay que saber marcar límites para una buena convivencia, para una buena comunicación, saber transmitir lo que uno quiere, lo que uno espera y aceptar a veces que no nos van a dar lo que nosotros esperamos o queremos o deseamos. Entonces, una de las cosas que suele ayudar es saber diferenciar entre las necesidades, ¿no?, los deseos y los deberes, ¿no?, y las expectativas asociadas a cada una de esas tres dimensiones. Necesidades, deseos y expectativas. Entonces, cuidemos, desde luego, esas relaciones, cuidemos las expectativas, ¿no?, y seamos sobre todo, y sé que me repito, con la coherencia, con lo que pienso, con lo que siento, con lo que digo y lo que hago. Porque si no, claro, ahí van a surgir conflictos, momentos de dificultad y malentendidos y bueno, no deja de ser, ¿no?, situaciones de estrés que yo creo que nadie los quiere voluntariamente, aunque siempre hay alguien que le gusta provocar. El jaleo. Oye, pero es verdad que insistes mucho en lo de la coherencia, pero es que yo creo que la coherencia realmente es importante para todo en la vida. O sea, quiero decir, ya no para tus relaciones, sino para, o sea, para ti, porque si no vives en coherencia con lo que tú piensas, ostras, o sea, eso al final te tiene que ir haciendo mella, ¿no? Pues sí, pero también hay que entender y aceptar que a menudo tenemos incoherencias, ¿no? Y que podemos llegar a ser incoherentes. Que lo que pienso y lo que siento se contradicen. O incluso cuando tenemos esos sentimientos encontrados de que quiero una cosa pero no debería. Deseo algo pero no debería desearlo. O me quiero a alguien que no me viene bien, ¿no? Y soy consciente de ello, ¿no? Entonces, a veces nos encontramos, por ejemplo, ¿no?, en relaciones de pareja, que hay un gran deseo, pero nuestra cabeza nos está diciendo error, error. Incluso a veces estamos, ¿no?, en relaciones en la que alguien dice una cosa, pero se comporta de una manera totalmente opuesta. ¿Cuántas personas pueden decir te quiero y se comportan desde el desamor o desde el no amor, incluso desde la envidia, la rabia, la ira, ¿no? Y claro, todos podemos ser incoherentes, ¿no? Pero creo que hay diferentes tipos de incoherencias, los que hacen sufrir y quizás lo que todavía no has descubierto claramente qué es lo que quieres, ¿no? O lo que es importante, o estás gestionando tus no sés, porque todos tenemos muchos No sé, no claro. sés, ¿no? Y esos sentimientos encontrados pues son humanos. Y a veces pues necesitamos reflexionar, dedicarle tiempo, pedir ayuda o quizás incluso un momento de pausa y no pensar en ello para coger un poquito de aire y después dedicarle más tiempo a descubrir o a resolver esa pregunta que no encontramos respuesta o esos no sés. Laura, se habla muchas veces de que las crisis son oportunidades. Entonces, bueno, por darle un punto también positivo, ¿los conflictos pueden ser oportunidades? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, si tenemos una actitud constructiva y proactiva, los conflictos pueden ser una puerta para resolver dudas, un momento para también conocer al otro, para aclarar, para pedir perdón. Los conflictos forman parte de la vida. Quizás ahí la clave es cómo los gestionamos y cómo los vivimos y dónde los guardamos también nuestra memoria emocional. Entonces, los conflictos, como forman parte de la vida, ¿qué vas a hacer con ellos?
¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Cómo lo vas a gestionar? Es una oportunidad para hablar, para compartir, ¿no? Para escuchar y sobre todo para hacer preguntas, para aclarar, ¿no? A mí me gusta utilizar los conflictos para aclarar sobre todo dudas, resolver malentendidos y bueno, pues también en esos procesos pues se descubren muchas cosas, tanto las cosas que sí quieres como las que no quieres, con las que estás de acuerdo o en desacuerdo. Mira, has dicho una cosa que no tenía aquí apuntada, que lo de pedir perdón. Pedir perdón cuesta, ¿verdad? Mucho. Mm. Eso es como otro arte, ¿no? Porque lamentablemente, ¿no? Vivimos en una sociedad donde a veces el orgullo parece que prima, ¿no? Que la humildad de pedir perdón o perdonar. Entonces, a menudo las personas entran en esas luchas de poderes que parece que es más importante poseer la verdad o tener razón que, ¿verdad? Que incluso resolver. Entonces el perdón tiene un papel muy importante en nuestras relaciones, porque también tiene, nos ofrece la oportunidad de poder resolver y de dejar las cosas en calma para poder pasar página. Pero claro, hay que querer poder pasar página y desde luego no hacer asociaciones de ideas donde, por ejemplo, el perdón o el pedir perdón se asocia a una debilidad. Yo diría más, y está científicamente demostrado, que las personas que tienen la capacidad para pedir perdón, incluso perdonar, son personas no solamente más felices, sino que tienen más claro qué es lo que quieren y cuál es su lugar en el mundo. Son más asertivas, ¿no? Ahora bien, esto no quiere decir que en la vida hay que perdonarlo todo, cada uno pues también partiendo de sus principios, de sus valores, ¿no? Y de lo que para ellos es importante y lo que no lo es, pues bueno, ya cada uno convive también con su capacidad para perdonar y para pedir perdón. Ujú. ¿Qué importancia tiene la inteligencia emocional, que me imagino que mucha, en que nuestras relaciones con los demás sean buenas, ¿no? Porque, claro, decías tú antes la importancia de hablar de emociones, reconocerlas, eso nos ayuda a construir relaciones positivas. Fundamental, fundamental. Es más, yo diría que ayudaría tanto a las generaciones más jóvenes el tener una clase, ¿no? En el colegio, el aprender desde pequeñitos, ¿no? Sobre la inteligencia emocional y la inteligencia social, porque en el momento en que tenemos información práctica y que le da sentido también a las cosas que pasan, pues también podemos desarrollar, ¿no? Pues nuestra asertividad y el autoconocimiento. La inteligencia emocional es fundamental en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. Es esencial a la hora de trabajar, de buscar un trabajo, de querer conseguir los objetivos, de construir relaciones saludables y saber identificar las que no lo son, de poder afrontar los cambios y adaptarnos a ellos incluso mucho mejor, ¿no? Y a poder encontrar también o acercarse un poquito más a la paz interior, a la serenidad y esa sensación de felicidad. Que la felicidad no es plena y no es un estado permanente, pero sí que son momentos y el saber apreciarlo con inteligencia emocional también nos va a ayudar a cuidarlo y si lo perdemos, a poder recuperarlos si es lo que queremos, claro está, ¿no? Pero desde luego inteligencia emocional que está asociada a la empatía, a la comunicación, al compartir, al escuchar activamente, a entenderse, a poner ese interés, solo nos va a ofrecer cosas positivas en nuestro día a día. Así que yo animo a todo el mundo a que lea, que aprenda y que la practique, porque solamente a partir de la teoría no es suficiente, hay que practicarla también, un Claro, poquito todos los días. claro. Y como última pregunta, quizá para ayudar a mucha gente, ¿no?, a cerrar heridas, porque al final todos tenemos ahí heridas, que a lo mejor te impiden, ¿no?, relacionarte de una forma sana con otras personas porque te ha pasado esto o con otra, bueno, por las circunstancias que sean. ¿Es posible pasar página y reconciliarse con el pasado? Por supuesto que sí. Y ahí quizás hay que entender lo que se puede cambiar y lo que no se puede cambiar.
no podemos, o por lo menos de momento no existe una máquina del tiempo donde podemos ir al pasado para poder cambiar lo que hicimos, lo que nos hicieron, lo que dijimos o nos dijeron, ¿no? Pero sí se puede aprender de esa experiencia y una de las cosas que es fundamental en ese proceso es la aceptación. Aceptar que hemos vivido o hemos sufrido, tenemos esa cicatriz. Y también quizás aprender a relacionarnos con esa cicatriz de una manera amable, ¿no? De una manera amable y que las cicatrices no son feas. De hecho son aprendizajes, ¿no? Y eso está directamente relacionado con la filosofía budista, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Y claro, el poder reconciliarnos con nuestro pasado tiene que ver con aceptar lo que hemos vivido. Hayamos sido, por ejemplo, víctimas o agresores, el saber perdonar y perdonarnos y pedir perdón si es necesario, ¿no? Y poner el foco en el presente. Esto no va de olvidar, porque si olvidamos nuestro pasado, vamos a cometer entonces los mismos errores en el presente. Entonces, quizá es utilizarlo con inteligencia, vivir el presente mirando hacia el futuro, pero sin olvidar el pasado desde un lugar amable. Jo, esa frase final, ¿no? No olvidar el pasado, o sea, tener ahí el pasado, pero tenerlo de una forma amable. Esa parte es, bueno, es dura, ¿eh? Cuando hay cargas fuertes a las Desde espaldas. luego. Tú lo sabrás que tendrás muchos pacientes y estarás trabajando ahí con ellos. Bueno, es que la realidad, todos tenemos nuestros traumas, unos más, otros menos, pero los traumas, ¿no? Son heridas emocionales y dejan cicatriz y dejan huella. Y también quizás a veces nos lleva al duelo, a la inseguridad, al miedo, a la desconfianza. Pero también en mi experiencia personal, como alguien también que ha vivido sus traumas y como terapeuta, una de las cosas que he aprendido a lo largo de la vida y que sigo aprendiendo es que se pueden superar y el objetivo no es olvidar, sino incorporarlos en tu biografía, como decía, de una manera amable, para centrarte en el presente. Y una frase que me digo a mí misma y que animo a que los que nos estén escuchando también se la pregunten y busquen sus propias respuestas es, bueno, al fin y al cabo, después de lo que he vivido, pregúntate qué puedo hacer hoy para que mi yo futuro se sienta orgulloso. Me encanta. Me gusta, me gusta. Y a veces hago ese ejercicio de mirar una foto de hace 20 años y decir, ostras, que a lo mejor estaba siendo dura en ese momento y ahora a tiempo pasado, ¿verdad? Lo ves de otra manera. Y es así. Claro, Es que nos verdad. quiten lo bailado, ¿no? Exacto. Que nos quiten lo bailado. Oye, Laura, un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Igualmente un placer. Y bueno, esa pregunta, ¿qué puedes hacer hoy para que tu futuro yo se sienta orgulloso? Me encanta. Mucho ánimo. Pues a mí no se me ocurre una despedida hoy con esa frase y esa pregunta que nos lanzaba Laura. La verdad que ha sido una conversación muy bonita de la que hemos sacado, yo personalmente he sacado un par de frases muy reveladoras y que espero que a vosotras os haya despertado esa inquietud que me ha despertado a mí. Daros las gracias por acompañarnos otro episodio más y recordaros que bueno, pues todos los episodios están en las distintas plataformas de podcasting y que yo estoy en Instagram como No Soy una Drama Mamá. Hasta la próxima.